tendones y ligamentos. Bien. Primero, la articulación, si vamos de lo más profundo a lo más superficial, la articulación. Nosotros tenemos, la articulación del tobillo tiene varios niveles para evaluar, pero en la cara anterior nosotros evaluamos la articulación tibio-astragalina anterior, ¿no? Porque también hay una parte subastragalina, la articulación subastragalina, que la verdad es bastante difícil de ver, pero existe y se puede llenar de líquido y a veces se ve en la parte más posterior. Muy bien. Lo que les recomiendo en la cara anterior es iniciar con un corte longitudinal. Ustedes ya saben a esta altura que la articulación se ve mejor con un corte longitudinal, ¿sí? Se aprecian mejor los rebordes óseos. Si empezamos nosotros en la parte un poco más proximal de la pierna y vamos descendiendo poco a poco, lo que podemos observar es el reborde óseo de la tibia, se ve claramente. Vamos a ir descendiendo y van a ver que ese reborde óseo a cierto nivel se corta para ofrecernos el espacio articular que une la tibia con el astrágalo. Arriba a su izquierda tienen el reborde óseo de la tibia y abajo hacia su derecha tienen el reborde del astrágalo. Y en medio el espacio articular, que es donde deben buscar ustedes el derrame articular tibio-astragáleo, ¿sí? En este caso no hay derrame, pero se puede apreciar algo de cartílago hialino cubriendo el reborde articular o reborde óseo del astrágalo, ¿sí? Muy bien. En esta cara, en este corte longitudinal es lo único que se aprecia, ¿sí? Pero en el corte transversal nosotros sí podemos ver los tendones, ¿no? ¿Cuántos tendones teníamos en la cara anterior? Tres. Tibial anterior. Si voy de medial hacia lateral, ¿con qué empezábamos? Tibial anterior. Muy bien. Entonces voy a subir mi foco a la altura de donde tiene que ser. Vamos a empezar por la parte más interna. Voy a intentar mostrarles. Acá ya se aprecian los tres tendones. El más prominente, este de acá, el que está al lado, hacia la derecha de ustedes. Esta imagen ovalada, bien delimitada, con ese patrón característico de tendón, es el tibial anterior. Entonces, el que está más cerca hacia su lado derecho, o derecho de la pantalla, es el tibial anterior. Fíjense el cambio de la ecogenicidad si yo me muevo, ¿sí? ¿Qué tienen que evaluar ustedes a este nivel? Presencia de líquido alrededor de la vaina, porque estos tendones tienen vaina sinovial. Entonces, ¿qué condiciones patológicas podrían hallar? Primero, tenosinovitis y luego tendinosis, ¿no? Tenosinovitis, líquido alrededor del tendón, y tendinosis, o algún fenómeno inflamatorio, degenerativo del tendón. El tendón que está en medio, ¿cuál es? El largo de los comunes. De los dedos, muy bien. ¿Y el que está más acá, más chiquito? Del dedo de del alus. Muévame el dedito gordo, por favor. Muévame el dedito. Es que no puedo, me está moviendo todo. Es difícil. Ahora sí que mueva. Muévame el dedito gordo. No puedo. Ahí va. Ahí es. Bien. Entonces, lo que les aconsejo es que en este corte vayan de medial a lateral, ¿sí? Viendo, miren cómo cambia la isotropía, ¿no? Del tendón, cómo va cambiando según yo me muevo de posición. Bien, a esta altura estos tres tendones, la verdad que no hay mucho más que ver, ¿sí? Algunos autores y algunos médicos ven a este nivel directamente la articulación tibio-peronea anteroinferior. El ligamento, perdón, tibio-peroneo anteroinferior. Hay dos formas. Lo pueden ver acá o lo pueden ver cuando estemos viendo o evaluando la cara lateral. A veces es más práctico verlo del lado lateral porque ya están sobre peroné y ya saben que se tienen que acordar, solamente vamos a cambiar el transductor. Entonces lo vamos a ver del lado lateral, ¿sí? Es el ligamento que une la tibia y el peroné en la parte anteroinferior. Muy bien. Algo que me estoy olvidando de la cara anterior, doctoritas, doctores. El receso. El receso anterior. Bien, lo que podemos hacer también, miren,
Hace rato las doctoras estaban viendo una articulación. Acá yo les mostré la tibioastragalina, pero después del astrágalo, ¿se acuerdan qué hueso venía? Navicular. O, ¿cómo se llama? Escafoides. O escafoides. Entonces, si ustedes siguen el eje articular, fíjense, del lado más, del lado izquierdo de su pantalla, ustedes tienen al astrágalo todavía, que van a ver que tiene un domo, que tiene como una cabeza que está acá, y que luego hay un espacio articular con un palpato, un tejido graso triangular. Yo lo voy a frizar la imagen para mostrarles mejor. Fíjense, acá hay un reborde óseo, acá una imagen triangular que es tejido graso, y acá otro reborde óseo y acá otro espacio articular. ¿Sí? Bien, este reborde óseo todavía corresponde al astrágalo y le sigue el escafoides. Y al escafoides le siguen Cuña. al escafoides. Muy bien. ¿Qué cuña sería este nivel? Bien. Y el primero, ¿no? Primero. Miren. Ahí. El astrágalo está bien debajo de la tibia, ¿no? Tiene una forma especial. Luego le sigue el escafoides. Y después, al lado, el escafoides no ocupa todo el antepié. Al lado del escafoides, ¿qué está? El cuboides está del lado más lateral, ¿no? Al lado del escafoides están las cuñas. Entonces no estamos a este nivel, estamos más abajo. ¿Cómo se llaman estos huesos? Metatarsianos. Exacto, ya estoy a nivel de los metatarsianos, ¿sí? Y luego acá ya metatarsófala, ¿sí? Entonces hay que ver bien la altura donde están. Bien. A veces se pueden inflamar estas articulaciones con poca frecuencia, sí, cuando el paciente tiene una enfermedad inflamatoria. Entonces, pregunten bien dónde duele, cómo duele para focalizar, ¿sí? Vamos a ver la cara lateral, ¿sí? Para eso, lo más cómodo es pedir a mi paciente que se ponga de lateral y apoye el pie sobre una almohadita, ¿sí? Pero si no, a ver, vamos a ver sin molestarla mucho. Es así. Exacto. ¿Qué necesito yo? Que ver bien la cara lateral, ¿sí? Que descanse bien, ¿sí? Y poder yo hacer movimientos dinámicos. Miren, de flexión dorsal, ¿para qué? Para poder estirar o poner en tensión a los ligamentos, ¿sí? Y a los tendones. ¿Recuerdan qué tendones pasaban por detrás del maleolo lateral? Los tendones peroneos, son solo dos, uno corto y uno largo. El que está más pegadito al peroné o al maleolo externo es el peroneo corto y el largo más atrás. ¿Cuál es el primer corte que deberían realizar para verlos mejor? Yo les aconsejo que sea así, en eje corto, ¿sí? Oblicuo, detrás del maleolo, ¿sí? Dirigido un poco hacia el talón. Entonces, un poquito más abajo, un poquito la mano más arriba. Acá ya están los peroneos, pero se puede intentar dárselo mejor. Miren. La referencia y el maleolo, ¿no? La referencia siempre tiene que ser el maleolo. Les aconsejo que pongan la marca de transductor sobre el maleolo, ¿sí? Y luego muevan la otra punta del transductor un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, porque cada anatomía cambia, ¿no? Cada paciente es distinto. Entonces, sobre el maleolo ustedes están viendo una imagen ovalada, en este caso hipoecoica por anisotropía, ¿sí? Pero ahí les muestro mejor. Peroneo largo, peroneo corto, ¿sí? Este es acá. Maleolo, peroneos. Largo el de arriba, ¿no? Están los dos juntos ahí. Están siempre juntitos, doctores. Uno al lado del otro. Ese es el corto. Esto no. No, ese no. Ese. Tendones, peroneos, ¿sí? Ven bien, se ven ovalados porque nosotros estamos viendo el eje corto, estamos cortando transversalmente al tendón, ¿sí? Ustedes los pueden ir, si quieren pueden rotar para intentar verlos en eje largo, pero es un poco difícil sobre todo por la ubicación, por el maleolo que no les va a dejar. Entonces, ¿dónde lo tienen que buscar bien o cómo verlo mejor? En eje corto. Muy oscuro. Ya voy a No, En la habitación, doctora.
si quieren prendan una luz, pues, a ver, prendan si quieren, capaz no están viendo bien. Bien, entonces, peroneo corto, peroneo largo, ¿sí? Bien. Ahora, ligamentos. El complejo ligamentario lateral del tobillo tiene fascículos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Peroneo astragaliano puede ser. Bien, hay 3 fascículos, 3. De esos 3, solo 2 se pueden ver bien por ecografía. Esos son peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, que es un poco más posterior y longitudinal, y el peroneo astragalino posterior no se puede ver bien porque es más profundo. Entonces, lo que vamos a ver es peroneo astragalino anterior, ¿sí? En la cara medial sí se puede ver los tres. En ¿no? la cara El medial, anterior y el posterior. en la cara medial, claro, es que es un complejo un poco más complejo, Ujú. más difícil de evaluar, pero ahora vamos a ir a la cara medial. Acá solo hay 3, ¿sí? Pónganse bastante gel, sobre todo debajo del maleolo, porque les va a ofrecer si no anisotropía y no van a distinguir bien. Recuerden poner la marca o la guía del transductor sobre el maleolo, ¿sí? Otro dato importante. Tienen que saber que anatómicamente el ligamento peroneo astragalino anterior transcurre casi paralelo a la planta del pie, ¿sí? Entonces ustedes se tienen que poner paralelos, ¿sí? Paralelos sobre el peroné, apuntando hacia el astrágalo, ¿sí? Y lo que van a ver primero, fíjense, esta es la marca del peroné, del maleolo externo, ¿sí? Yo estoy bien ahí, pero voy a ir bajando, porque cuando baje, ahí ya se ve, miren. Quiero que reconozcan esto. Quiero que reconozcan esta estructura que ahorita se ve hipohipogénica, ¿sí? Que une peroné con astrágalo. Fíjense, voy a moverme y voy a cambiar la hipogenicidad, ¿sí? Este es el ligamento peroneo astragalino anterior inferior, ¿sí? Es el que más se lesiona con frecuencia. ¿Cómo puedo hacer que se vea mejor? Tensando un poco el ligamento. Para eso, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir a mi paciente que lo que podemos hacer es pise un poco, póngase de boca arriba, pise ahí, eso. Y vamos a hacer un poco de rotación interna de cadera, digamos, ¿no? Eso ahí. Entonces, miren, paralela a la planta del pie, sobre el maleolo externo, buscan el astrágalo y ahí se tensó. Yo quiero que vean esta imagen hipogénica que cambia de anisotropía. ¿Sí? Sí. Muy bien. Peroneo astragalino. El segundo componente o fascículo importante es el peroneo calcáneo. Peroneo calcáneo. Ese discurre más longitudinal. Entonces, apoyado sobre el calcáneo, ahora sí le voy a pedir que descanse esto acá y que rote un poquito usted. Muy bien, gracias por la colaboración. Sobre el peroné, y este hay que buscarlo, porque la orientación puede variar de paciente a paciente. Entonces, mi consejo es, apóyense sobre el calcáneo, el maleolo externo, intenten buscar el calcáneo en la parte inferior y vayan un poquito, desde la parte más longitudinal, vayan buscando la imagen fascicular hipericogénica que se inserta en el calcáneo, sin perder el maleolo. Ahí me estoy yendo para atrás, me fui mucho, porque incluso aparece ahí, aparecen los tendones, ¿no? Ahí aparece, esta imagen hipericogénica lineal que va de peroné a calcáneo. ¿Cómo sé que este es el calcáneo? Solo por la orientación. Fíjense que el transductor está apoyado sobre el calcáneo. Y ahí aparece el ligamento, ¿sí? Es más difícil de verlo porque la orientación puede cambiar. Mi consejo es que lo busquen y que hagan un barrido buscándolo, sabiendo que sus fibras pueden estar más longitudinales o pueden estar un poco más oblicuas, ¿sí? Bien. Y el peroneo astragalino posterior, la verdad que se ve muy poco. ¿Por qué?
porque es muy profundo, hay mucho tejido alrededor y no se puede distinguir bien. Entonces no es redituable que ustedes se queden mucho tiempo buscando eso. ¿Sí? Entonces, hay otro ligamento muy interesante para ver, que en ciertos... ahí quédese de ladito nomás. Ahí está bien. Que en ciertos esguinces hay un tipo de esguince que no es muy frecuente, pero es típico del tobillo, que es cuando se lesiona el ligamento tibio peroneo anterior inferior. Es decir, eso se podía ver en la cara anterior, sí, pero ya que estoy en el peroné, en el maleolo, lo que voy a hacer es, apoyándome sobre el peroné, ¿sí? Yo estaba acá buscando el tibio astragalino anterior inferior. Ahí lo vi. Ahora voy a rotar el transductor, ¿sí? Con la punta más orientada hacia arriba y voy a buscar esto, peroné, tibia y una imagen fascicular que una de estas dos estructuras, que es el ligamento tibio peroneo anterior inferior. ¿Sí? Fíjense, otra vez. Yo estaba en un eje, largo del ligamento tibio peroneo, tibio astragalino anterior inferior, y lo que voy a hacer, voy a aprovechar esta posición, voy a llevar mi transductor, la punta a un extremo hacia la tibia, hacia arriba, porque esa es la disposición del ligamento, doctores, y ahí lo encuentran. ¿Dónde este fascículo? Este ligamento tibio peroneo anterior inferior, ¿sí? Fácil de encontrar, lo van a encontrar fácil, no es difícil. Muy bien, entonces, ya saben, algunos lo ven en la cara anterior y algunos, ya que están en la cara lateral, lo ven en la cara lateral. Otro ligamento importante, bueno, no se lesiona con mucha frecuencia, pero hay otro que lo vimos en la clase teórica, que era la unión del astrágalo con el cuboide, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero que tienen que encontrar, el astrágalo, ¿sí? Yo ahora estoy viendo el reborde óseo del astrágalo y el siguiente hueso es el cuboides y entre ellos hay un ligamento, que es lo que van a ver ustedes, que es esta imagen hiperecogénica que une esos dos huesecitos, ¿sí? ¿Bien? Es muy chiquito, muy chiquito, ¿sí? Hay otros, y yo les había mencionado, está el bifurcato, ¿sí? Que la rama, ¿de dónde nacía el bifurcato? ¿Se acuerdan? Calcáneo y... ¿Dónde nacía primero? Calcáneo y cuboides, ¿no? Ponga el siguientecito recto, por favor. Había uno, el bifurcato, que yo les dije, sí, es cierto, no se lesiona con frecuencia, pero en alguna patología lo van a encontrar. Quizá no esté en sus resúmenes porque no es de lo que se lesiona con más frecuencia, pero de que deberían conocerlo, deberían conocerlo. Bien. Ahí tienen el astrágalo cuboides. Astrágalo cuboides. Bien. Voy a mostrarles la cara medial, que es una de las más complejas, porque algunas capas son superficiales y otras profundas. Para eso le voy a pedir a mi paciente que me muestre la cara interna, que se ponga cómodo usted si quiere. Eso sí, póngase de lado. ¿Recuerdan qué tendones en principio veíamos de este nivel? Tibial posterior. Eran tres, ¿no? Los mismos, pero son ya... Recuerden que en la cara ¿no? anterior veíamos los extensores, de este lado vemos los flexores de plantares. En principio, el tibial posterior. Bien. Luego, el flexor común de los dedos. y luego, El del el halo. halo. Bien. Entonces, el más grande, el que está más pegado,
el que está más pegado al maleolo interno, al maleolo medial, es el tibial posterior, que es esa imagen ovalada, descansando, sí, exactamente, sobre el maleolo, ¿sí? Ese es el tibial posterior, ¿sí? El que le sigue, que van a encontrar que tiene una diferencia de anisotropía, es el flexor de los dedos. Y uno que es más profundo, que no lo van a poder ver bien en esta imagen, es el del hallux. ¿Dónde se ve mejor? En la cara posterior. Cuando estemos en la cara posterior lo vamos a poder identificar mejor. Esta no es una buena cara para verlo, porque es muy profundo y hay mucha anisotropía, ¿sí? Pero acá pueden ver estas dos imágenes. Una vez que identifiquen a los tendones, al tibial posterior y al de los dedos, vamos a ir a ver los ligamentos, una de las partes más ¿qué les puedo decir? Retadoras, vamos a decirle así. Para recordarles, les tengo que decir que el complejo ligamentario interno fundamentalmente se constituye por el ligamento deltoides y el ligamento spring, ¿sí? El ligamento deltoides es un complejo ligamentario porque tiene varios fascículos, ¿sí? Son como 6 fascículos y están divididos y organizados en una capa superficial y una capa profunda, ¿sí? No todos se pueden ver y hay muchos inconstantes. Cuando vean la literatura van a ver que hay algunos ligamentos que no están presentes en todos los pacientes, ¿sí? Eso es lo que lo hace más difícil, creo yo, porque uno trata de aprenderse todos y luego no los encuentra en el paciente y es porque no todos son constantes, ¿sí? Doctora, disculpe si me permite, justamente en una revisión de un congreso de ecografía español, Sí. En el deltoide solamente toma 3, ¿no? Sí, El tibio exacto. astragalino anterior, posterior y el tibio calcáneo. Exacto. Por- Es por por lo eso, que por dice usted. practicidad, Ajá. la verdad que no se ve. Aunque ustedes ya saben que anatómicamente o sea, puede que esté, sepan que no siempre está. Entonces, sí es cierto, incluso hay literaturas muy básicas que les mencionan ligamento deltoides y nada más. Y no pormenoriza, digamos, todos los detalles de este ligamento que es más complejo. Yo les mostré una imagen cómo estaban divididos los fascículos en tibio astragalino posterior, superficial y profundo. El profundo es el más grueso, es el más estabilizador del tobillo y uno de los más importantes. El superficial es más delgado, ¿sí? Es este. Apoyan la marca o el transductor sobre el maleolo interno. Y lo que vamos a hacer, una vez sobre el maleolo, quiero buscar el astrágalo. Y miren cómo estoy haciendo un movimiento en abanico, buscando porque puede cambiar de disposición, ¿sí? Su guía, su referencia puede ser muy bien el tibial posterior, ¿sí? Siguiendo, ya sé que estoy sobre el tibial posterior, pero no estoy en la posición correcta, entonces tengo que rotar mi transductor. ¿Para qué? Para, sin perder el peroné, la tibia, el maleolo tibial, buscar el tibio astragalino. Acá aparece el astrágalo. Del lado derecho de su pantalla aparece el astrágalo, del lado izquierdo de su pantalla estoy sobre el maleolo interno o la tibia, ¿sí? Si ven, ya hay fascículos que nacen del maleolo interno, ¿sí? Y si yo cambio la posición de mi transductor, van a ver que aparecen fascículos distintos. El tibio astragalino posterior es el más grueso, es uno de los más importantes. Acá hay mucha anisotropía. Voy a mostrarles esta imagen hiperecogénica lineal, ¿sí? Acá hay mucha anisotropía, pero ahora voy a intentar eliminar eso. Acá saben que es difícil. Cuando ustedes le piden al paciente que mueva, o sea, cuando haga maniobras dinámicas, no siempre se mejora la imagen, no siempre. Diferente en el lado externo, ¿sí? Miren, ahí no logré desaparecer eso. Se pone un poco en tensión, pero no tanto. ¿Qué parte por donde está, no? Ese es el tema. No se lesiona con frecuencia.
Luego del tibio astragalino posterior, que hay dos fascículos, uno superficial y uno profundo, le sigue el ligamento, el que también casi siempre está presente, el tibio spring. Pero el tibio spring no se inserta en la parte distal en un hueso, se inserta en el ligamento spring o se continúa con sus fascículos en el ligamento spring. Pero antes de seguir con esto, tienen que saber que el ligamento spring corre paralelo a la planta del pie y une la parte más, el sustentáculo talis se llama, que es la parte un poco más prominente y superior del astrágalo, ¿sí? Va de esa parte ósea al escafoides, pero va transversal. Y el ligamento que yo les quiero mostrar es el tibio spring, que nace en la tibia, pero que las fibras, fíjense, las fibras se continúan y desaparecen acá con esta imagen anecoica que corresponde al spring por diferencia de anisotropía, ¿sí? Cuando vean un ligamento que no se une a un hueso, que nace en la tibia, pero que se continúa y desaparece con esta imagen anecoica, estamos frente al tibio spring, ¿sí? Es como lo sé, porque yo sé que este ligamento corre así, un poco más longitudinal, ¿sí? No oblicuo, ¿sí? Y esta imagen que están viendo, anecoica, es el spring. ¿Por qué está así? ¿Por qué hay anisotropía? Porque tiene una disfunción distinta, transversal, ¿sí? Y luego está el tibio escafoideo, que ese es el inconstante y el difícil de ver también. Sin perder la tibia. Ese es el que cuesta un poquito más encontrar. Lo voy a poner acá sobre... Vamos a ver si está... Usted me había dicho tres. ¿Cuáles dijo, doctora? No me acuerdo. Tibial astragalino Posterior, posterior tibio y el tibial Y el tibio calcáneo. calcáneo, ese es el que me falta más. Esos tres son El los- tibio calcáneo va de la tibia al calcáneo y sobrepasa el astrágalo. Ese lo van a ver aquí. Tibio, si ven, aquí astrágalo, aquí vamos a ver el astrágalo. Tenemos que pasar esos tres huesos y tiene que aparecer el calcáneo más abajo. Ahí aparece el calcáneo. Tienen que lograr pasar el astrágalo. Recuerden que el calcáneo es un hueso que es bien prominente, que empieza bien en la parte posterior y es la parte lo que le ofrece, ¿no? la parte más plantar, entonces es bien distal. Si hay un hueso que se interpone, todavía es el astrágalo. Más inferior es el calcáneo. Aquí, y tiene que unir estos dos huesos. Se me atropella igualmente. Ahí estoy sobre el tibial posterior, voy a hacer el barrido en abanico y van a ver cómo van apareciendo los diferentes rebordes óseos o marcas óseas que van a hacer subir. Ahí sobre qué estoy. Ahí, calcáneo. Este domo de ahí tiene una forma también. ¿Sí? Ese es el ligamento tibio spring, que se ve clarito ahí. Pero aquí atrás
esta imagen más lineal que yo sé que les va a costar ver, que tienen que unir esto con esto, tibio astragalino. A ver, este un poquito. Ahí se ve mejor. Se ve el nacimiento, no se ve muy bien el final, pero se ve el nacimiento. Y si siguen el movimiento en abanico, Se desmayó. van a pasar el astrágalo y van a ir al calcáneo. Se van un poco más superior. Casi perpendicular, ¿no? ¿Perpendicular a qué? Al talón. Sí, o sea, no sé si perpendicular, es bien longitudinal, pero puede cambiar de disposición. Ah, Sí, miren, ahí que yo me puse bien longitudinal, no aparece todavía el tendón. Entonces, capaz, ahí aparece un poco más, pero ya no estoy tan longitudinal. la disposición de la pasilla. ¿Qué más? ¿Qué otro ligamento nos faltaba aquí? Creo que es el deltoides y, bueno, el tibial posterior que ya lo ven. Y para el spring, ya saben que corre paralelo a este eje. Lo que pueden hacer es encontrar el tibial posterior, lo siguen al tibial, cambian de disposición, lo buscan y cuando estén sobre paralelos, entre el sustentáculum tali, que es la parte más hacia su... Voy a cambiar el... Tienen que buscar una prominencia ósea, que es la parte más superior del astrágalo, que se llama sustentáculum tali, ¿sí? Y del otro lado, el escafoides, y un ligamento que une estos dos huesos, estas dos marcas óseas, que es el spring. Fíjense la posición del transductor, es paralelo también al eje de o a la planta del pie, porque así corre el ligamento, ¿sí? Entonces, a veces algunos autores lo toman de referencia al tibial posterior y lo siguen en su recorrido y luego se ubican en esta posición. ¿Sí? Ahora, lo que yo recomiendo es que ¿qué estructuras deberían ser obligatorias para ustedes que están empezando con el esquelético? Sin duda la articulación, los tendones, los grupos tendinosos, tanto lateral y medial, y los ligamentos, quizá el ligamento deltoides y todos los fascículos es un poco avanzado, pero sí les recomiendo que del lado lateral vean lo que más se esguinza o se compromete, que es el ligamento peroneal inferior, que con mucha frecuencia es el más frecuente de todos, ¿sí? Y el ligamento tibio peroneo anterior, ¿sí? Del interno, no todos se lesionan, la verdad que es menos frecuente que el esguince interno sea presente, pero bueno, ya tienen una idea y hay que buscarlo. La verdad que requiere un entrenamiento altísimo, ¿sí? Sobre todo del lado medial, que es más complejo. Pero yo creo que de a poco lo vamos a lograr, ¿sí? Pero primero enfóquense en lo más frecuente, en lo más importante que les van a pedir. Ahora, vamos a ver la cara posterior. Pónganse boca abajo.